Estás escuchando Más allá del aula, un podcast creado por y para la educación. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a nuestro podcast. Somos 5 estudiantes de educación de la Universidad Nacional de San Martín. Les invitamos a compartir nuestras reflexiones con respecto a los nuevos formatos escolares que vienen a poner en agenda la necesidad de asegurar a todos el derecho, permanencia y egreso de todos los niveles obligatorios del sistema educativo. Como sabemos, a partir de 2006, la escuela secundaria se vuelve obligatoria con la Ley de Educación Nacional. Esto implica, entre otras cosas, que el Estado debe garantizar la permanencia y culminación de los estudios de todos los jóvenes, para lo cual tiene que buscar e implementar distintas estrategias con el objetivo de llevarlo a cabo. Es decir, que la responsabilidad educativa ya no es solo del alumno, sino que ahora pasa a ser fundamentalmente del Estado. Claro, como dice Pau, el Estado es el actor principal para asegurar el derecho a la educación. Sin embargo, nos encontramos con militantes comprometidos con la educación y las causas populares que a partir de la LEN, la Ley de Educación Nacional, pueden oficializar sus espacios educativos a partir de la figura de gestión cooperativa y social. Así, las experiencias de educación en bachilleratos populares son encausadas institucionalmente dentro de la escuela secundaria de adultos. Bueno, como ya adelantó Nico, en el episodio de hoy vamos a hablar de los bachilleratos populares, que son escuelas secundarias para adultos y jóvenes. Para hablar sobre el tema traemos el testimonio de Pablo, estudiante de la carrera de educación de la UNSAM y educador popular en el bachillerato Batalla Educativa que queda en Pacheco, zona norte, para que nos cuente sobre su experiencia. Bueno, me llamo Pablo y soy un militante y educador popular en un bachillerato popular que se llama Batalla Educativa. Yo llegué al bachillerato de la Regional Norte, particularmente en Tigre, en Pacheco, a través de un flyer, un panfletito que encontré en la facultad de una convocatoria de educadores populares. Yo llegué a esta organización en una búsqueda personal de encontrar una práctica, ¿no? De poder encontrar un espacio de educación popular que salieran un poco de la lógica tradicional de la escuela y todo lo que ya conocemos. La vida me llevó, ¿no? Esta convocatoria me llevó a conocer estos espacios en el norte, en Tigre. Y nada, es lo que sucede cuando uno arranca en un proceso de militancia donde vas con una idea y esa idea se transforma totalmente para convertirse en otra cosa, que es esa formación política, pedagógica, en mi caso tal vez más, que se transformó hacia otra cosa, ¿no? Ya no estoy en una búsqueda personal de una práctica personal para yo crecer profesionalmente, sino que ya la militancia te lleva a comprender que esa práctica en la que vos estabas en búsqueda se transforma en una necesidad. Vos sos un privilegiado muchas veces o comprendés determinada necesidad que muchas veces se visibiliza en nuestras cabezas, en tu sentido común, como ir en búsqueda de una práctica profesional, pero en realidad a lo que vamos es a identificar una necesidad y tratar de ayudar, tratar de complementar a la organización que ya existe, en los barrios ya existe. Uno va a tratar de sumar una cualidad, sumar un poco de energía y de fuerza para que esa organización se asiente y sea útil. Después de escuchar a Pablo hablando entre nosotros, nos surgieron algunas ideas que nos parece que hacen a la identidad de los bachis. Por un lado está el tema de la organización escolar, que es bastante distinta a la de la escuela tradicional. Más adelante vamos a profundizar en esto. También la militancia con y desde la comunidad, ¿no? Claro, es que tengamos en cuenta que esto viene ligado al vínculo de los bachis con la territorialidad. Los bachis tienen una relación histórica con las fábricas recuperadas, producto del proceso de desindustrialización. Post-crisis 2001, muchos movimientos sociales, entre ellos el de los desocupados, se organizaron para hacerle frente a esta situación y una de estas formas de organizarse dio lugar a la conformación de los bachis. El territorio es el que brinda el marco de acción, como nos cuenta Pablo. Las necesidades que se desprenden de allí
son las que determinan para dónde el bachi apunta, dónde interviene, cómo se organiza. De hecho, algo interesante es que el área de ciencias sociales se articula con el desarrollo territorial, abordando la historia mundial y nacional en relación a la historia del barrio donde funciona el bachi. Ya que traes esto, Nico, para poder conocer un poco mejor sobre el bachi, nos parece importante mencionar su organización escolar, ya que difiere de la imagen tradicional que nos puede venir a la cabeza si pensamos en escuelas secundarias. El bachi dura 3 años, tiene su propia autonomía y arma sus programas, o sea, tiene una propuesta pedagógica y curricular propia. Una de las principales prioridades es la permanencia, la discusión y la vinculación con el territorio, para garantizar que todos puedan asistir regularmente a las clases. Por ejemplo, si tienen hijes, armar un espacio de infancia. La perspectiva de la educación popular y de los bachilleratos no se limita únicamente a la educación, al aspecto educativo, en este caso para la terminalidad de adultos, sino que lo que busca es desplegar un laburo en el territorio, donde los vecinos del barrio, todos los estudiantes, algunos son mayores, otros son más pibes, tengan una herramienta que el barrio pueda construir y tener una herramienta de organización. En este caso toma el formato del bachillerato, pero muchas veces se organizan peñas, se organizan espacios culturales, se organizan espacios de infancia, se organizan comedores para garantizar la olla popular en momentos de crisis o no, en momentos de encuentros festivos. Digamos, el bachillerato es más como un disparador a través de lo educativo, poder desplegar una discusión política profunda de la necesidad muchas veces de organizarse, ¿no? Bueno, con esto que nos presenta Pablo, y ya para ir cerrando el episodio, no queremos dejar de destacar que la experiencia de los bachis populares tiene una intencionalidad política de construir poder popular, ¿no? Pensando en el bachi como un espacio que hace dialogar lo escolar con las problemáticas particulares y propias del barrio, entendemos que se intentan construir herramientas para favorecer su autonomía en un clima de cooperativa y decisiones tomadas en conjunto. Claro, nosotros traemos la experiencia de los bachis para pensar el derecho a la educación. Y en este sentido, Pablo Gentili nos trae una idea muy fuerte de poder pensar el sentido de la educación, pero revisando sus fundamentos y radicalizándolos. Creemos que los bachis, desde su experiencia particular, aportan en este sentido. Cómo pensar una propuesta pedagógica que forme sujetos políticos, democráticos, que haga pleno el derecho a la educación, ¿no? Sí, a mí también me parece que podíamos destacar el testimonio de Pablo, ¿no? Como estudiante y compañero de la facultad, que decide poner en práctica un poco todas estas ideas teóricas que vemos en la cursada, y también pensando que es un podcast destinado a estudiantes de educación, ¿no? Como nos parece una buena referencia para que conozcan. Sí, totalmente, y siguiendo lo que estás diciendo, Manu, qué importante también es involucrarse, porque como traes esto de lo que estudiamos en la facultad, que nos da un montón de herramientas, pero a la hora de poner el cuerpo, creo que como bien dijo Pablo, nos cambia un poco la cabeza y nos hace darnos cuenta que hay que estar y que es muy importante esto de la presencia y de comprometerse, ¿no? Claro, con esto que traes, Mili, la verdad que me das pie para ir cerrando con alguna reflexión final. Sin dudas, como decís vos, Mili, es importantísimo involucrarse, comprometerse, poner en práctica las cosas que estudiamos, poder aportar a la sociedad, pero como reflexión me viene a la cabeza también el pensar qué condiciones necesitamos para que se cumpla el derecho a la educación, y si los bachilleratos populares muchas veces no plantean condiciones medio irrealistas para plantearlas a nivel de sistema educativo, el nivel de compromiso, qué tipo de docente se necesita. Un docente que esté comprometido en la educación como si fuera la causa de su vida, en un nivel medio vocacional sacerdotal, o se puede construir experiencias similares a los bachilleratos populares en menor escala,
de manera más sistematizada a través del Estado? Claro, por un lado es valorar y destacar el trabajo que hacen todos estos docentes, porque realmente el compromiso es muy grande, pero nosotros también traíamos el marco político y la ley de educación nacional, porque creemos que es el Estado el que tiene que generar espacios y políticas públicas para que no quede depositado en el compromiso de estos docentes que se cumpla, ¿no?, el derecho a la educación y que haya una respuesta más concreta y política. Bueno, obviamente este tema se presta para el debate y para la charla. En los próximos episodios estaremos conversando sobre otras formas de hacer escuela. Nos pueden buscar en Instagram como Más Allá del Aula. Ahí vamos a estar compartiendo material sobre el tema para los que les interese. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue Más Allá del Aula, un podcast de estudiantes de educación de la UNSAM.